Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video. Si les gusta, me encantaría que dejaran un like y se suscribieran. También pueden apoyar aún más pulsando el botón de unirse aquí abajo. Gracias, y vamos a ver el video. En los últimos días, el nombre de Afra Sarıoğlu ha resonado con fuerza en Turquía y en gran parte de Europa. La aclamada actriz, conocida por su franqueza y su enorme sensibilidad, sorprendió al público con una confesión íntima que ha cambiado por completo la forma en que los fans perciben su relación con Mert Ramazan Demir, una de las parejas más queridas y vigiladas del espectáculo turco. Durante una entrevista reciente, Afra reveló un detalle que pocos esperaban escuchar. Fue testigo, en primera línea, del dolor que Mert atravesó tras su separación, un periodo que ella describió como uno de los más oscuros y frágiles de su vida. Su declaración, cargada de empatía y honestidad, conmovió a los seguidores y reabrió un capítulo sentimental que muchos creían definitivamente cerrado. Con una voz serena, pero decidida, Afra explicó que aquel momento marcó un antes y un después en su vínculo con Mert. Sufrió más de lo que la gente imagina. Tiene un lado profundo, muy humano, que no todos conocen. Vivió una tormenta emocional silenciosa, y era imposible quedarse al margen, confesó. Sus palabras no sonaban a espectáculo ni a estrategia. Eran heridas sostenidas por dos corazones que se conocían demasiado bien, y que de pronto reconocían que el silencio había hecho más daño que la exposición. Pero la revelación no terminó ahí. Afra fue más allá y admitió algo que nadie había dicho tan abiertamente hasta ahora. Ella misma contribuyó a su reencuentro. En un gesto que muchos ya califican de decisivo, aseguró que su intervención ayudó a sanar heridas y a reconstruir el hilo invisible que los unía. A veces basta una palabra sincera o un gesto pequeño para cambiar el rumbo de una historia. Solo intenté hacer lo que sentía correcto, declaró. No buscaba aplausos ni protagonismo, buscaba, según dijo, recordar lo esencial en medio de tanto ruido. Los tabloides reaccionaron al instante. Portales de noticias, revistas de entretenimiento y programas de televisión dedicaron horas de análisis a lo que ya muchos llaman la confesión más humana de Afra. En las redes, los comentarios se llenaron de mensajes de admiración. No cualquiera se atreve a hablar desde el corazón, escribió una usuaria, mientras otros destacaban su empatía con frases como: Afra es el ejemplo de alguien que ama sin egoísmo. La actriz, lejos de querer brillar por encima del tema, habló con serenidad y humildad. Afirmó que su intención nunca fue interferir, sino tender la mano cuando la tormenta los empujó a orillas opuestas. Vi cómo el dolor consumía a Mert, dijo. Era necesario que alguien nos recordara lo que de verdad importaba. Las separaciones no siempre significan el final, a veces son pausas para entender lo que sentimos. Sus palabras, además de conmover al público, iluminaron el recorrido emocional de Mert tras la ruptura. En los meses posteriores, él se mantuvo discreto, casi hermético, pero quienes lo rodeaban sabían que su sufrimiento era profundo. Afra, con su sensibilidad característica, explicó que él pasó días de soledad y confusión. No podía ignorarlo, añadió. Era evidente que aún me amaba, aunque no lo dijera en voz alta. El reconocimiento no sonó a vanidad, sino a esa honestidad cruda de quien ha visto llorar al otro cuando las cámaras no están presentes. Lo más impactante de su confesión llegó cuando aceptó que, con gestos simples pero meditados, había construido el puente para volver a hablar. Según fuentes cercanas, Afra actuó como su propia mediadora, escuchando lo no dicho, asumiendo errores y buscando el momento exacto para retomar el diálogo con calma. No se trataba de forzar nada, explicó, sino de recordar lo que nos unió. A veces el amor necesita que alguien lo pronuncie con paciencia, como si fuera la primera vez. Aquellas frases resonaron en Internet, y no solo por su belleza, sino porque muchos reconocieron en ellas una verdad incómoda. Cuando el orgullo se vuelve muro, la humildad se convierte en única puerta. Los seguidores de la pareja reaccionaron con emoción. Si no fuera por el valor de Afra, quizá Mert y ella no se habrían dado otra oportunidad, escribió una fan en Twitter, o en lo que hoy es la plaza pública digital donde todo se discute. Otros reflexionaron sobre la importancia de tener a alguien que, incluso en medio del caos, se atreva a dar un paso al frente para recordar los pactos del corazón. Es raro encontrar a quien se quede cuando todo se derrumba, se leía en un comentario que fue compartido miles de veces. Mientras tanto, Mert Ramazan Demir ha preferido mantener el silencio. No ha desmentido ni confirmado punto por punto lo que Afra contó, pero los gestos, dicen, hablan por sí solos. Han vuelto a dejarse ver juntos en varios eventos, sin el dramatismo de las apariciones planeadas, sino con la naturalidad de dos personas que se escuchan otra vez.
Las cámaras captaron sonrisas, miradas cómplices y una serenidad entre ambos que reavivó el interés mediático. No había poses grandilocuentes ni declaraciones altisonantes, solo un aire de estamos aquí, sin prometer para siempre, pero intentando hoy. Afra, por su parte, se convirtió en figura clave de esta historia, no por algo que buscara, sino por la fuerza con la que habló del amor y la amistad, palabras que en su boca no sonaban gastadas. Los vínculos humanos no tienen que ver con la posesión, sino con el compañerismo, aseguró durante la entrevista. A veces no somos los protagonistas del relato de otra persona, a veces solo somos quienes recuerdan cómo empezó todo. La cita se replicó miles de veces y fue tema de conversación en distintos programas. Periodistas y analistas describieron su testimonio como un retrato de madurez emocional y sabiduría interpersonal. La verdad es que sus palabras no solo revelan un romance recuperado, sino también una lección sobre apoyo y cicatrices que pueden cerrarse si se atienden a tiempo. En un mundo de apariencias y rumores, su relato recordó que todavía existen la lealtad, la paciencia y la honestidad que resultan incómodas en los titulares, pero imprescindibles en la intimidad. De pronto, lo que parecía un escándalo más se volvió una ventana a lo humano, dos figuras públicas aprendiendo a hablar claro cuando todo empuja a gritar. En cuestión de horas, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de admiración hacia Afra Saraolu. En Twitter, la etiqueta Gracias Afra se volvió tendencia, y cientos de usuarios agradecieron su franqueza y su templanza. En Instagram, sus publicaciones se inundaron de comentarios como: tu empatía inspira, gracias por recordarnos que el amor verdadero también necesita aliados y eres el corazón silencioso detrás de una historia hermosa. Detrás de esa ola de reacciones hay algo más profundo. El público no solo se interesa por el romance entre Mert y Afra, sino por la manera en que ella fue capaz de tender un puente cuando parecía que todo estaba a punto de romperse para siempre. Los analistas de farándula coinciden en que la confesión de Afra muestra el poder de los lazos invisibles, la comprensión precisa, el afecto sin teatralidad y la palabra adecuada en el instante correcto. Y, como subrayan muchos, esta historia habla tanto de amor como de humanidad. Mientras algunos prefieren mantenerse al margen del conflicto, ella eligió involucrarse con delicadeza, asumiendo que la verdadera amistad, incluso dentro de una relación amorosa, a veces implica intervenir cuando el otro se queda sin mapa. De momento, el futuro para Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu luce más luminoso que nunca. Rumores de nuevos proyectos conjuntos, apariciones públicas medidas y viajes compartidos avivan la esperanza de los fans que sueñan con verlos fortalecidos como pareja. No hay promesas escritas con tinta indeleble, pero hay acciones que invitan a creer. Volvieron a caminar al mismo ritmo, sin la prisa del espectáculo ni la lentitud del miedo, con ese paso discreto que solo se logra cuando el orgullo deja de dirigir la coreografía. Detrás de cámaras, cuentan que fue Afra quien propuso acuerdos simples: escuchar sin interrumpir, no responder con ironía al primer impulso, y darse tiempo para bajar las defensas antes de abordar los temas más ásperos. Pequeños pactos que en la vida cotidiana significan mucho. Mert, según quienes le rodean, aceptó esas reglas con gratitud. A veces el amor se pierde en los detalles que no cuidamos, habría dicho en privado. Y en esa frase, tan cercana y tan real, muchos sienten el eco de sus propias historias. La entrevista en la que Afra habló no fue un espectáculo lacrimógeno. Fue sobria, directa, casi terapéutica para quienes alguna vez cerraron la puerta demasiado pronto. Hubo silencios que pesaron más que los titulares, y sonrisas tímidas que parecían decir: no todo está resuelto, pero estamos intentando hacerlo mejor. Es precisamente esa autenticidad la que convirtió su testimonio en un pequeño terremoto emocional. Cuando una figura pública se permite ser persona, y no personaje, el público lo agradece porque reconoce el vértigo de la vida real. A estas alturas, nadie puede negar que la conversación ya no gira solo en torno a si están juntos, sino a cómo eligieron estarlo. Hay parejas que vuelven por nostalgia, y hay otras que regresan con la voluntad de reorganizarlo todo. Mert y Afra parecen pertenecer a este segundo grupo. No buscan recrear el pasado, sino construir otra cosa con lo aprendido. Y eso, por sí solo, es noticia en un mundo que suele romantizar el retorno sin admitir el trabajo que requiere. Hoy, el foco no está en un final feliz garantizado, sino en la posibilidad de un camino más honesto. La confesión de Afra no se siente como un guión, sino como una puerta entreabierta a conversaciones que no terminan en la sala de entrevistas. Es el tipo de relato que deja preguntas en el aire y que, al mismo tiempo, ofrece respuestas sencillas. A veces amar es quedarse, a veces es volver, y a veces es saber pedir ayuda para encontrar la salida del laberinto. En este caso, la mano tendida vino de ella, y él supo tomarla sin convertirla en trofeo.
En Escándalos de Series Turcas seguimos cada detalle de esta historia que mezcla emoción, lealtad y segundas oportunidades. ¿Qué opinan ustedes, queridos espectadores? ¿Creen que el amor entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu renació gracias a la valentía de Afra al decir la verdad y tender el puente, o piensan que fue el destino el que les ofreció una segunda chance en el momento justo? Los leemos. Y recuerden, si disfrutan de relatos llenos de emociones reales y miradas al detrás de escena del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas, activar la campana y, si desean apoyar aún más nuestro trabajo, presionar el botón de unirse para acceder a contenido exclusivo y respaldar directamente el canal. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Cuídense, y adiós.